Existen 12 tipos de mentes de mono, como bien saben los astrólogos. Cada signo del zodiaco proporciona una mente de mono diferente, cuyas propiedades, atributos e inclinaciones están ampliamente documentadas en la literatura astrológica. Cada tipo de mente de mono tiene sus propias inclinaciones y debilidades que hay que superar a lo largo de la vida. Así, es fácil pensar que por puro efecto de evolución haya parásitos con preferencias por unos u otros tipos de mentes de mono. Independientemente del parásito que se haya instalado en la mente de mono, para librarse de él, lo primero que hace falta es el deseo de hacer un trabajo interior y espiritual. Si este deseo existe en la mente de mono y la mente de mono quiere librarse de sus cadenas, las posibilidades de éxito aumentan. Lo primero que debe entender la persona que quiera librarse de sus parásitos es que utilizan el miedo como un limitador de frecuencia, para asegurarse de que tu frecuencia no puede subir y te mantengas en un rango de frecuencias bajas. También debe entenderse que el miedo es algo inevitable cuando se piensa en el futuro. Así que cuanto más se piensa en el futuro, más intensa es la emoción de miedo que vamos a percibir. Los parásitos te van a inducir a que pienses en el futuro tanto como sea posible. De esta forma, te manipulan para que tengas la emoción del miedo. Y esto te mantendrá en un estado permanente de pánico, con consecuencias catastróficas para tu cuerpo físico, que te inmovilizará e incapacitará para cualquier intento de liberación emocional. Si se entiende esto que acabo de decir, se comprenderá que lo que hay que hacer es pensar lo menos posible en el futuro. Y cada vez que te descubras a ti mismo pensando en el futuro, cortar el discurrir del pensamiento y decirte a ti mismo: no tengo miedo de nada, soy un ser poderoso y he venido al mundo con todo lo necesario para sobrevivir. Y así es, ciertamente, cuando no estás constantemente pensando en el futuro. Otro pensamiento limitante de frecuencia muy poderoso es la culpa. Cuando se piensa en el pasado es cuando aparece el sentimiento de culpa. Cuanto más se piensa en el pasado, más intenso se sentirá el sentimiento de culpa. Por esta razón, los parásitos te inducirán con todo su empeño en que pienses en el pasado. Aquellas personas que están en bucle repitiendo un recuerdo doloroso del pasado, que quisieran cambiar, no hacen sino traer ese sufrimiento al presente, una y otra vez, en un bucle infinito, donde los sentimientos de culpa son cada vez más poderosos y están ahí constantemente, que hieren y enferman al cuerpo energético hasta niveles intolerables, produciendo enfermedades en el cuerpo físico, que no pueden ser curadas si no se comprende que el origen de las enfermedades son el deterioro del cuerpo energético, y que sólo sacando al paciente de su estado emocional podrá recuperarse. Se comprenderá que lo que hay que hacer es pensar lo menos posible en el pasado, y cada vez que te descubras pensando en el pasado, cortar el discurrir del pensamiento y decirte a ti mismo: no soy culpable de nada, siempre lo he hecho lo mejor que he sabido en las circunstancias en las que me encontraba. Y si aún así no te sientes bien, tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, porque siempre lo has hecho lo mejor que has podido en las circunstancias en las que te encontrabas. Haciendo esto, podrás liberarte de la estrategia más utilizada por los parásitos. Conseguirás que su flujo de alimento sea escaso y difícil de conseguir, y por tanto conseguirás que el parásito cada vez tenga menos interés en ti. Llegará un momento en el que el parásito simplemente te abandonará para buscar otras fuentes de alimento. Lo mejor de todo es que si consigues que tu mente de mono deje de pensar en el futuro o en el pasado, tu fortaleza interior se habrá incrementado en proporciones muy grandes, y sin darte cuenta habrás dominado a la mente de mono. Verás que se ha vuelto mucho menos ruidosa, y verás que estás preparado para hacer el verdadero trabajo espiritual, que es silenciar a la mente de mono y dar acceso a la mente del hombre superior. Si no piensas en el pasado ni piensas en el futuro, solo te queda pensar en el presente. Aún así, la mente de mono permanecerá poco tiempo en el presente, enseguida se dispersará hacia el futuro o hacia el pasado, aunque consigas que vuelva al presente. ¿Cómo se hace para anclar la mente de mono
permanentemente al presente. La forma más fácil es fijar la atención en alguna parte del cuerpo y observar las sensaciones que ofrece dicha parte del cuerpo. Por ejemplo, puedes fijar tu atención en tu mano y observar cómo se produce un hormigueo producido por la propia tensión o cualquier otra sensación que se produzca. Esto ancla la mente de mono al presente y desbarata las estrategias de los seres de la cuarta dimensión que quieren parasitar. Otra forma es realizar una actividad que exija una alta concentración por tu parte, de forma que la mente de mono no empiece a ensoñar y se disperse hacia el pasado o hacia el futuro. La ensoñación y la dispersión de la mente de mono favorecen al parásito y es donde inserta los deseos y pensamientos para bajarte la vibración. La observación detenida de las noticias que se oyen en televisión o en la prensa oficial mostrará cómo todas estas noticias están para mantener el miedo o la culpa en la audiencia. Hacen el trabajo de los predadores mejor que los propios predadores y bajan la frecuencia de las personas que las ven, las escuchan y las leen y ayudan a los parásitos a someter a sus víctimas. Oír a los políticos hablar de futuros oscuros, crisis económicas, sus consecuencias, enemigos intangibles contra los que hay que luchar, pandemias, el calentamiento global y cosas así, es realmente enfermizo. Y si alguien quiere deshacerse de sus parásitos, realmente lo mejor es no encender la televisión, ni leer la prensa, ni oír la radio. Estos medios de comunicación insisten constantemente en este tipo de noticias, porque a los egregores les interesa lo mismo que a los parásitos de la cuarta densidad, porque si estás enfermo o débil, mental y físicamente, eres la víctima perfecta para parasitar tu energía y parasitar tu dinero, e incluso someterte y esclavizarte según interese a estas entidades. Cuando se adiestra la mente de mono y se accede a la mente del hombre superior, se deja de estar sometido y se libera uno de todos los parásitos de todo tipo que solo pueden afectar a la mente de mono sin adiestrar. En este momento el trabajo interior ya está muy avanzado y se avanza con determinación por el camino espiritual. La humanidad debe oír el mensaje de que la única forma de evolución que nos libera de las desgracias humanas es el camino espiritual. Cierto que es un camino solitario y espiritual, pero si se llega a la masa crítica, toda la humanidad evolucionará como especie. Y parece ser que el número de personas que en la actualidad escogen el camino espiritual está aumentando de una forma exponencial, lo que es una buena señal. Los animales no humanos de la tercera densidad también son parasitados por estas entidades, y la naturaleza y la evolución les han protegido de estos parásitos de forma similar a la nuestra e incluso más. Están azotados por los mismos tipos de ataques que los seres humanos, y sus parásitos también necesitan mantenerlos en una frecuencia baja de vibración. Pero dado que son mucho menos inteligentes que nosotros, y mucho menos sociales, resulta mucho más difíciles de manejar para estas entidades que los seres humanos. La mente humana es perfecta para hackearla y someterla por estas entidades. Tenemos la mente de mono perfecta para ser los esclavos perfectos. Por esta razón, estas entidades parasitarias utilizan a los humanos para someter y bajar la frecuencia de los animales. Los parásitos llevan desde la antigüedad instigando al ser humano a que se alimente con animales y a crear todo tipo de utensilios a partir de los cuerpos de los animales, siendo una costumbre tan arraigada en todas las partes del mundo que es casi imposible encontrar algún hombre que no haya comido carne animal, siendo esto una prueba del éxito de la estrategia de estos seres parasitarios. También esto es una prueba de que algunos de estos seres parasitarios son altamente inteligentes y organizados, de forma que es fácil intuir que entre ellos exista una jerarquía de individuos y de especies en las que se dan relaciones de sumisión y vasallaje, exactamente igual que en la sociedad humana. Los parásitos no son simples individuos de la cuarta densidad, parasitando a otros individuos de la tercera densidad. Son auténticos gestores de una granja humana, tal como dijo Salvador Freixedo en su libro La granja humana. Lo que hay que entender es que utilizan la mente de mono del ser humano para esclavizar y someter a todo el reino animal, siendo así la granja mucho más extensa que una simple granja humana. Someter a los animales a cautiverio, separar a las crías de sus madres, matarlos de forma violenta, fomentar el miedo en sus mentes,
Todo esto lo hace la mente de mono sin inmutarse, sin darse cuenta de que está siendo sometido por los pensamientos foráneos, totalmente ajenos a la naturaleza humana de estos parásitos. Los parásitos han tomado el control de estas personas que trabajan en ganaderías de todo tipo, como auténticos esclavos de estos habitantes infames del bajo astral, sin saber, por supuesto, que son esclavos, y sin ninguna conciencia del trabajo que están realizando, totalmente insensibles a tanto sufrimiento, y dormidos en el sueño engañoso de que los animales no tienen sentimientos y por tanto se les puede hacer cualquier cosa. En la misma medida, las personas que se alimentan con el cuerpo de los animales, inducidos por la mente de sus parásitos, no tienen ninguna conciencia de la atrocidad que están fomentando. Cada vez que una persona come carne, está pagando a otra persona para que someta a cautiverio y mate al animal que te estás comiendo. Separarlo cuando era una cría de su madre, matarlo de forma violenta, fomentar el miedo en su mente,